capítulo dentro de la ley, fuera de la ley, Insurgencia Social en el Valle del Río Cauca, es un libro que se propuso abordar el problema más importante que se ha presentado en el desarrollo de la República de Colombia, que tiene que ver con la insurgencia social. Todo el proceso de creación de esta sociedad occidental en esta región del país es un proceso de conflictos. Y eso es lo que miramos. En el libro vamos a ver cómo hay una gran resistencia indígena, cómo la imposición de la sociedad colonial produjo una gran resistencia social, tanto de indígenas como de los campesinos que surgieron del hecho de la colonización. Luego vamos a mirar cómo se crea el Estado republicano y cómo estos campesinos son vinculados a ese proceso, lo que va a generar a su vez una serie de resistencias. Miraremos la creación de la República, que llevó a una serie enorme de guerras civiles, en las cuales los vallecaucanos van a participar también, dada la experiencia de insurgencia que tienen, hasta que finalmente miramos cuáles son los esfuerzos que hacen los gobiernos liberales por vincularlos a la república que se está creando y que se crea y que se consolida finalmente durante el siglo XX. El libro entonces, dentro de la ley, fuera de la ley, Insurgencia Social en el Valle del Río Cauca, estudia un largo proceso de insurgencias sociales, de choques de los campesinos libres con el Estado, pero también se muestran los esfuerzos del Estado, de las fuerzas más liberales del Estado, por vincularlos al Estado republicano y democrático. En el capítulo primero, lo que nosotros abordamos es cómo la creación de la sociedad hace que al margen de ella vayan surgiendo otras sociedades. Entonces nosotros vamos a ver que la sociedad dominante genera a su vez otras sociedades, algunas subalternizadas y otras opositoras, otras, digámoslo así, opuestas a ese proceso de creación de sociedad dominante. ¿Cómo surge esto? Después de los largos procesos de conquista, van a surgir una serie de pueblos campesinos en los antiguos pueblos de indios. Vamos a mirar cómo la traída de esclavos africanos para trabajar en las haciendas va a llevar a que una mezcla de campesinos, de indios y de blancos pobres ocupen los antiguos pueblos de indios. Y en esos pueblos de indios se va a dar una oposición al dominio que se establece de las ciudades. Estos campesinos, que son mestizos, son absolutamente libres. No se casan por los ritos católicos, no registran a sus hijos, no registran a sus muertos, no registran sus propiedades, no pagan impuestos. Estamos hablando de que están absolutamente al margen de la sociedad colonial. Por estar al margen de la sociedad colonial, las autoridades coloniales van a considerar que ellos son delincuentes, porque ellos comienzan a producir artículos que son considerados rentas del Estado. Por ejemplo, aguardiente. Por ejemplo, tabaco. ¿Por qué consideran que son delincuentes? Porque ellos producen clandestinamente el tabaco y lo comercian sin comprar guías de comercio, lo comercian de contrabando. Producen el aguardiente en sus alambicos artesanales y lo llevan a las zonas de consumo sin pagar impuestos. Y cuando producen carne, no producen carne con sus propias reses, sino que van a cazar el ganado cimarrón que está en los montes. El Estado colonial entonces va a considerar que ellos son delincuentes, pero también los consideran delincuentes porque no siguen los ritos de paso que establece el catolicismo. Por ejemplo, no se casan, se van a considerar que viven en concubinato y hay que controlarlo moralmente. Entonces, como no pagan impuestos, como venden de contrabando, son contrabandistas. Como viven libremente su vida familiar, entonces son amancebados o son concubinos, son también delincuentes. La ley quiere capturarlo para castigarlo, entonces lo publican por bando público. Se lee un bando en las esquinas, el señor Alonso Valencia no pagó impuestos de tal cosa, por lo tanto se le busca. Ya está publicado por bando, ya no es un delincuente, ahora es un bandido. Como no se deja apresar, huye de la ciudad, sale fuera elegido de la ciudad, entonces es un forajido.
Cuando sale elegido de la ciudad, se va a encontrar con otros como él y van a formar bandas. Es un bandolero o es un cuadrillero. Entonces, delincuente, bandido, forajido y bandolero o cuadrillero es todo un continuo de gente que simplemente se está resistiendo a la dominación colonial. Y esto va a continuar durante toda la República. Este grupo social es un grupo muy numeroso demográficamente. No sabemos por qué motivo la sociedad colonial no tuvo en cuenta a los mestizos. Intentó crear una sociedad de blancos, de indios, los blancos en las ciudades, los indios en los pueblos de indios y de negros esclavizados, que iban a estar al servicio de los blancos. Pero surgió esta sociedad marginal, campesina, y fue numerosamente importante. Esta población tan numerosa llamó la atención del Estado colonial. Entonces, en el siglo XVIII van a tratar de vincularlos a la sociedad. Un número tan importante de población, piensan los Borbones, debe contribuir al Estado. Entonces, hay varias formas de vincularlo. La primera, a través de convertirlos en soldados. Entonces, los van a convertir en soldados del ejército español o los van a convertir en milicianos para que defiendan las ciudades. Luego van a tratar de convertirlos en contribuyentes forzosos. Eso significa que mediante el establecimiento de una serie de estancos los van a obligar a pagar impuestos. Y la última que tenemos es que van a tratar de convertirlos en servidores públicos del Estado colonial. Les van a dar algunos cargos de mínima importancia para hacer que en esos sitios marginales donde ellos vivan haya una presencia del Estado. Entonces pueden ser alcaldes pedáneos, pueden ser jueces colectores, pueden ser ayudantes de los funcionarios que controlan los estancos. Hay formas, digamos, de vincularlos en unos espacios donde el Estado no tiene mucha presencia. Entonces, como soldados, como contribuyentes o como funcionarios públicos, son los mecanismos que va a encontrar el Estado colonial para vincularlos. Muchos de ellos, por supuesto, no se acogen a estas normas y la mayoría huyen a los montes donde no los persigue ni la iglesia ni las autoridades coloniales y van a llevar la vida de montados. Luego nosotros vamos a ver que ellos van a participar en las revueltas comuneras que se hacen a final del siglo XVIII contra las reformas borbónicas. Vamos a tener, por ejemplo, la rebelión de Pardo de Llano Grande, vamos a tener las rebeliones contra los estancos en Tumaco, ya en el más al sur del país, más otra serie de protestas menores que se van a dar y que van a preludiar el proceso de independencia. Durante todo este proceso han llegado esclavizados grandes contingentes de hombres africanos, hombres y mujeres. Y ellos van también a participar en estos procesos de insurgencia. Ellos van a huir de las haciendas, se van a vincular con estas sociedades marginales y se van pues a enmontar, como se decía en la época, de tal manera que los esclavos huidos también van a formar parte de ese proceso de bandidaje o de insurgencia social que se va a dar en el Valle del Cauca. Durante la creación de la República, pues ellos van a ser muy importantes porque aparte de participar desde 1809 a 1824 en los ejércitos realistas, allí debemos destacar que ellos dieron la batalla de San Juanito. Fueron estos grupos de afrodescendientes, estos campesinos libres, derrotaron el ejército español en este territorio en septiembre del 19. Aquí no hubo la presencia de grandes ejércitos traídos del centro del país, sino que fueron estos campesinos los que se organizaron y dieron la batalla definitiva de la independencia. Luego ellos van a participar en el proceso de creación de la República, porque por su experiencia de resistencia, por su cultura de resistencia, por su capacidad de resistencia armada, van a ser muy llamados en el proceso de guerras civiles que se van a dar desde los inicios de la República. Es muy conocido el hecho de que ellos van a tener una consigna que va a llenar de pánico a las élites blancas de la gobernación de Popayán. Ellos van a decir:
mueran los blancos y los ricos, una consigna que se había dictado que se había expresado en Venezuela desde 1813. Aquí, desde muy temprano, en los inicios de la República, ellos van a decir, mueran los blancos y los ricos. La primera se va a dar en un paso de Bolívar por aquí en el año 27, 28, y luego se va a escuchar durante varios momentos de creación de la República del siglo XIX. De tal manera que la élite blanca va a tener mucho miedo con los afrodescendientes, porque una consigna de mueran los blancos y los ricos es una consigna racial y es una consigna económica, es una consigna política que moviliza mucha gente. Por lo tanto, siempre van a considerar que los negros del Cauca, como llamaban a todo el que no fuera rico, los negros del Cauca fueran considerados gente sumamente peligrosa, y esto va a destacar durante el desarrollo de la República. Entonces, lo que vamos a tener aquí es que ellos no van a participar solamente en la guerra, sino que van a realizar una serie de críticas a los avances republicanos. Ellos van a tener la capacidad de cuestionar el Estado que se está creando, que no los incluye. Ellos, por ejemplo, son los que van a llevar a través de las sociedades democráticas la lucha por la abolición de la esclavitud, y la van a lograr además en 1851. Ellos van a imponer, digámoslo así, los gobiernos liberales a partir del 48. En 1854 van a apoyar la revuelta de José María Melo, que va a dar un golpe militar y va a crear lo que historiográficamente se conoce como el primer gobierno socialista en América. En Cali, por ejemplo, se va a hablar del primer proyecto de comunismo territorial, y es la palabra que se utiliza, comunistas y comunismo territorial, porque son partidarios de redistribuir toda la tierra entre todos la gente que la trabaja. Y finalmente van a tener una consigna que dice, aquí nadie manda sino el pueblo. Finalmente, ellos van a apoyar el Partido Liberal, pero finalmente, dado los procesos de insurgencia que desarrollaron tan fuertes a mediados del siglo XIX, van a ser reprimidos tanto por la oligarquía liberal como por la oligarquía conservadora, ligados a tirarse a los montes, donde van a salir en la guerra del 60, que es la gran revolución liberal. En el 63 van a crear los Estados Unidos de Colombia, y los negros van a participar en la creación de esta nueva república, conocida como Estados Unidos de Colombia. Van a llegar al Senado, van a llegar a presidencias de Estado, van a llegar a gobernaciones, van a llegar a alcaldías, a jefaturas políticas, a comandancias del ejército, van a consolidar espacios de participación política dentro de la restringida democracia que tiene Colombia durante este periodo. Esto es lo que vemos en este libro. Es un poco complejo, con avances, retrocesos, pero que finalmente muestra cómo, gracias a los procesos de insurgencia, los campesinos libres del Valle del Cauca logran primero la abolición de la esclavitud, y luego que todos ellos, mestizos que en el Valle del Cauca son considerados como negros, puedan participar en la creación de la República.